Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar pendiente de la clase, por estar pendiente del curso de Derecho Tributario, el cual tiene el código FG 134. Nos encontramos en la semana y en la clase número 10. El tema que vamos a desarrollar en la presente hora se denomina el ilícito tributario. Mi nombre, para presentarme ante todos ustedes nuevamente, es Yesenia Ortiz, y para mí de verdad es un verdadero honor poder compartir con este grupo de estudiantes de las diferentes carreras dentro de la Universidad Rural de Guatemala el curso de Derecho Tributario. Vamos a iniciar, y antes de iniciar es importante que mencionemos el objetivo de la clase para que ustedes tengan la idea, ¿verdad?, de lo que esperamos, de lo que pretendemos compartir con ustedes en este momento. Y vamos a leer que el objetivo de la clase, pues, es que ustedes, ¿verdad?, como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, logren identificar todo lo referente a los ilícitos tributarios, sus elementos y las diferencias que en ella pudieran existir. Es importante entonces compartir con todos ustedes que el tema que vamos a abordar en la presente clase, el tema denominado ilícitos tributarios, es un tema muy importante, es un tema especial, y si ustedes pueden darse cuenta, hemos venido manejando todo de acuerdo a la secuencia de lo que nos sugiere nuestro programa, el programa de estudios. Hemos venido manejándolo y ya encontrándonos hoy por hoy en la semana y en la clase número 10, nos damos cuenta que ya estamos llegando a los ilícitos tributarios y vamos a estar compartiendo los delitos dentro del ámbito tributario, los delitos que establece nuestro Código Penal para efecto de verdad de sanciones, tal como lo establece el propio código. Por lo tanto, el desarrollo que hemos tenido del curso, pues, ha sido bastante positivo. Venimos manejando los temas que nos recomiendan y vamos de la mano. Al momento, pues, ya vamos por los ilícitos, que sí que estamos conociendo acciones que se pueden considerar como no acorde a lo que establece la ley, que estamos acciones que infringen la ley y la normativa tributaria vigente. Quiere decir que vamos caminando, que estamos avanzando y que pronto estamos ya en vísperas de cerrar una segunda etapa del curso, que sería lo que pues establece en cuanto al segundo examen parcial, y ya nos quedaría únicamente la última y tercera etapa de nuestro curso, esa etapa tan importante en que, pues, me gustaría que a la par, ¿verdad?, y aunado a lo que nos recomienda el programa, también incorporemos actividades prácticas, conozcamos algunas leyes conexas, leyes accesorias, porque es importante que ustedes manejen todos estos temas. Yo personalmente les agradecería que hagamos uso de nuestro código tributario, que leamos mucho los artículos. Recuerden que acá tenemos un tiempo estipulado para compartir con ustedes. Sin embargo, ustedes, dentro del horario que establecen para dedicarle por cuenta propia a cada curso, pues es importante que lean los artículos, que los analicen, que los interpreten, que hagan sus anotaciones, que también se remitan a la doctrina si ustedes tienen alguna duda en cuanto a alguna situación que no esté directamente fundamentada, pero que sea de observancia obligatoria de conformidad con los procedimientos puramente prácticos. Vamos a iniciar entonces y vamos a entrar a conocer qué es un ilícito tributario. Antes de iniciar, les agradecería que en la próxima clase, en la clase número 11, por favor, tengamos al alcance nuestro Código Penal para los estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pues sé que desde el inicio de su carrera lo tienen, ¿verdad? Y para quienes nos acompañan de otras carreras, muchas gracias y bienvenidos. Pues sería bueno que también tengan su Código Penal. Sé que dentro de las diferentes actividades que ustedes realizan en las carreras, el tema de los delitos, de las sanciones, eso es muy importante, todo lo legal, ¿verdad?, de acuerdo a la carrera que manejamos. Y sé que tendrán algún Código Penal al alcance o lo pueden descargar únicamente para que le vayamos dando lectura a algunos artículos de la ley que establece en materia tributaria considerados como delitos, faltas y sus correspondientes sanciones. Eso es entonces para la siguiente semana, previo a que pues nos sometamos a nuestros exámenes parciales, y pues vamos a estar compartiendo temas muy importantes. Vamos a iniciar, y en pantalla tengo para todos ustedes el tema del ilícito tributario. ¿Qué es un ilícito tributario? Podemos compartir, si le dan lectura a lo que está en pantalla junto conmigo. Es toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. Esa es una
un par de líneas sencillas, simples, pero contiene lo necesario para poder considerar que es algo que no está acorde a lo que establece la ley. Entonces, se puede mencionar que es una acción u omisión que viola las normas tributarias. Sabemos que no solo podemos incurrir en una acción que se pueda considerar como que infringe la normativa tributaria, sino que también por omisión, por hacer y también por dejar de hacer. Esto se considera como una situación que viola las normas de carácter tributario. Al mismo tiempo, mencionamos que es la infracción tributaria. ¿Qué es un ilícito tributario? Pues es una infracción tributaria, es decir, la violación a las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Se caracteriza por la falta de pago de los tributos en el término que establece la ley. ¿Por qué se considera entonces que hemos violado las normas tributarias y que incurrimos en ese orden a una infracción? Porque no existe un pago, por falta de pago de los tributos en el plazo prudencial que establece la ley. El no pagar con un tributo en el tiempo que nos corresponde nos ocasiona incurrir, ¿verdad?, en una infracción tributaria, que sería no hacer, ¿verdad?, en ese caso omitir hacer el pago o pues hacer alguna acción que vaya en contra de lo que establece la propia ley. Vamos a continuar y voy a cambiar de imagen. Y en pantalla comparto la naturaleza jurídica del ilícito tributario. Tenemos dos teorías al respecto. Tenemos dos teorías para considerar la naturaleza jurídica del ilícito tributario. Tenemos una primera teoría que es la posición unionista, que les voy a pedir por favor que pongamos mucha atención a todo lo que vemos en pantalla, a lo que compartimos con ustedes, porque también es importante ir tomando en cuenta que vamos a responder a una serie de preguntas de estudio al finalizar, como en cada una de las clases hasta hoy, ¿verdad? Estamos ya en la semana número 10 y para quienes apenas se están incorporando, bienvenidos, gracias. Les deseo muchos éxitos en cualquier lugar en el que se encuentren alrededor de la República. En algunos lugares, ¿verdad?, tenemos un clima bajo, en otros lugares hay un clima bastante cálido y también hay un poco de llovizna en otros lugares. Pero lo importante es que nos conectemos a tiempo y que podamos compartir la clase como corresponde, que tomemos nota del tema que nos corresponde. Sabemos que estamos ya en vísperas entonces de evaluarnos de la segunda parte del curso y que nos queda únicamente una última y tercera parte, y que esta última parte la logremos hacer dinámica, que sea práctica, que conozcamos leyes conexas, que tenemos alguna duda, pues la consideremos socializar con todos ustedes para que ustedes tengan la idea, ¿verdad? El curso de Derecho Tributario tiene una peculiaridad y es bastante interesante porque si ustedes se pueden dar cuenta, para los estudiantes específicamente de la carrera de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales, sabemos que tenemos algunos cursos que traen una secuencia. Cabe mencionar entonces dentro de ellos, como a manera de ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, el derecho mercantil, el derecho notarial, el derecho procesal civil y mercantil y algunos otros, algún otro curso. Sin embargo, el curso de derecho tributario es tan único, es tan especial, es tiene esa peculiaridad, ¿verdad?, de que contiene en uno o dos cursos que van de la mano todo lo referente en el ámbito fiscal y tributario. Por lo tanto, pues se puede considerar que es muy especial, que es de relevancia y que debemos de tomar lo más importante, pero que no nos quedemos solamente con el contenido o con el criterio que compartimos en la clase, sino que también ustedes pues continúen el estudio del curso y que ustedes aprendan cada día de lo referente en esta rama tan especial como lo es del derecho tributario. Tenemos entonces dos teorías al respecto para considerar la naturaleza jurídica del ilícito tributario. Tenemos una primera teoría que es la posición unionista y que sostiene que la infracción tributaria no se diferencia del delito penal común, ya que la sustancia en la infracción tributaria y en el delito común es la misma. Esta teoría, la denominada posición unionista, no diferencia. Sostiene que no existe diferencia alguna entre considerar un ilícito tributario y un delito penal. Esta teoría sostiene que ambos representan exactamente lo mismo
y que una infracción tributaria y un delito común pasan a ser exactamente de la misma índole. Esto es en cuanto a la posición unionista que sostiene, como lo tenemos en pantalla y vamos a repetir, sostiene que la infracción tributaria no se diferencia del delito penal común, ya que la sustancia de la infracción tributaria y el delito común es exactamente la misma. Ahora nos vamos a una segunda teoría, espero que hayan anotado esta primera teoría, la posición unionista, y la posición antagónica, que sostiene que la infracción tributaria sí se diferencia del delito establecido en el derecho penal común porque existe diferencia sustancial entre delito y una contravención o una infracción a la normativa tributaria y que no es considerada directamente como un delito. Estas son las dos teorías al respecto, a través de las cuales se ha sostenido que en cuanto a la primera, que es, voy a regresar la imagen, en cuanto a la primera, que es la posición unionista, prevalece en un criterio en cuanto a que no hay diferencia a considerar en cuanto a un delito penal común y una infracción tributaria. Lo considera exactamente igual para efectos de las sanciones correspondientes. La posición antagónica, que es la segunda teoría, esta teoría sí sostiene que la infracción tributaria en contraposición con el delito penal común no es lo mismo, que sí existe una diferencia considerando que el delito penal, ¿verdad?, es independiente de lo que es la infracción tributaria y al mismo tiempo hace mención que la infracción tributaria no se considera un delito como tal. Esto es parte de lo que vamos a compartir con ustedes en la próxima clase, ya que por aspectos de tiempo y atendiendo a lo que nos indica nuestro programa de estudio, nos corresponde en la clase siguiente y vamos a estar conociendo los delitos en materia tributaria para que ustedes tengan su código penal. Vamos a hacer un espacio para poderlos abordar, tal vez al inicio o si no al final, pero sí es importante que los tengamos individualizados e identificados en nuestro código penal para que en el momento oportuno logremos remitirnos a la ley específica atendiendo a lo que son los delitos y faltas en materia penal. Estas son las dos teorías sobre la naturaleza jurídica del ilícito tributario. Vamos a continuar, voy a cambiar la imagen y tenemos en pantalla entonces el resumen de lo que estamos compartiendo. ¿Cuál es el concepto del ilícito tributario? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Y en ese sentido podemos continuar con el curso que estamos, con el tema que estamos abordando en esta mañana. El ilícito tributario tenemos un concepto, en palabras simples podemos mencionar que es toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. La naturaleza jurídica es la potestad que tiene la entidad administrativa sancionadora y la potestad penal judicial que tienen en relación o que tienen relación entre sí, siendo dos manifestaciones de carácter puramente orgánico, ya que serían uno solo para el jus puniendi estatal. Al respecto, sobre el jus puniendi, podemos mencionar que el jus puniendi, lo que está en pantalla del lado derecho, es una expresión jurídica latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora que le compete al Estado. También podemos compartir que se traduce literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. Y también cabe mencionar que se ha considerado como la expresión que se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. Cuando compartimos lo relativo a la naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios, de acuerdo a lo que tenemos en pantalla, cabe mencionar entonces que esta potestad administrativa, sancionadora, y la potestad penal judicial, que son dos potestades que tiene el Estado. La primera es la potestad que sanciona administrativamente, la segunda es la potestad penal para iniciar aspectos directamente judiciales. Se considera que de acuerdo a la naturaleza sí tienen, independientemente de las teorías que hemos venido manejando,
que conocimos hace unos minutos, sí tienen relación entre sí, independientemente de que una mencione que el delito con el ilícito son dos situaciones totalmente diferentes, y la otra, pues, que menciona que sí van de la mano y que sí depende una de la otra, porque el ilícito tributario sí se considera como un delito específicamente, pero independientemente de las teorías, esa relación que tienen entre sí se ha considerado como dos manifestaciones que son de carácter puramente orgánico y que, pues, esto sería, ¿verdad?, al final en concluir en uno solo, que es el ius puniendi estatal. ¿Por qué el ius puniendi estatal? Porque aún, ¿verdad?, con solo la potestad administrativa sancionadora o la potestad penal judicial, el ius puniendi es, pues, esa facultad que le compete al Estado para poder sancionar, o también, ¿verdad?, esa potestad que tiene el Estado para poder, ¿verdad?, penar o sancionar de conformidad como corresponde. Y también, de acuerdo a la última expresión, se puede mencionar que es la facultad que tiene el Estado para pronunciarse frente a los ciudadanos. Y en el ámbito tributario sabemos que el Estado constitucionalmente tiene la potestad de exigir el cumplimiento de una obligación tributaria a todos los contribuyentes, ya sea en calidad de responsables o en calidad de directamente contribuyentes, ¿verdad?, como sujeta a esta obligación de naturaleza legal. Esto es entonces el resumen, concepto sencillo, la naturaleza jurídica, y ahora vamos a continuar, vamos a pasar a el aspecto directamente de lo que establece nuestro Código Tributario. Nos vamos a ir a nuestro Código Tributario porque sé que lo tienen al alcance, porque sé que lo tienen para poder abordar el curso, y nos vamos al título tercero, que tiene todo lo relativo a las infracciones y sanciones. En el capítulo primero tenemos la parte general, atendiendo a lo que establece principalmente el artículo 66 al artículo 83 de nuestro Código Tributario. Al respecto, podemos mencionar que, con relación a esto, pues, nuestra ley tributaria, en forma similar como en el desarrollo de lo que es la ley penal, regula una parte general y una parte especial para fijar las infracciones y sus correspondientes sanciones. Cabe mencionar entonces que la parte general la encontramos en el capítulo primero, ¿verdad?, como lo tenemos en pantalla, a partir del artículo número 66 al artículo número 83. En este apartado encontramos los principios generales, ¿verdad?, así como se establecen las infracciones y los grados de responsabilidad en que pueden incurrir los contribuyentes. Vamos entonces y vamos a continuar, ¿verdad?, con relación a ello. Le vamos a mencionar también que en cuanto al artículo número 69, también del Código Tributario, tenemos todo lo referente al concepto del ilícito tributario. Tenemos la competencia que corresponde en materia tributaria, o al sujeto activo, sujeto pasivo, y todos lo encontramos en el Código Tributario. Voy a regresar la imagen y nos vamos a ir todos juntos a darle lectura a lo que establece el artículo número 66, por favor. Y tenemos en el artículo número 66 lo que hace referencia en cuanto a la irretroactividad. Le damos lectura todos juntos. Iniciamos de la siguiente manera. Las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro. Esa es una afirmación, es un apartado positivo que menciona nuestro Código Tributario. Las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro. No obstante, ahí encontramos una excepción tributaria. Tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas, siempre que favorezcan al infractor y que no afecten resoluciones o sentencias firmes. Podemos mencionar entonces que, de acuerdo a lo que establece nuestro artículo 66 de nuestro Código Tributario, las normas tributarias tienen efecto futuro, sancionan, ¿verdad?, y se rigen con un efecto futuro. Sin embargo, aquellas normas, ¿verdad?, aquellas normas que supriman infracciones y establezcan sanciones que sean
más adecuadas, más beneficiosas para el infractor, siempre y cuando no afecten resoluciones o sentencias firmes, pueden entonces tener un efecto de carácter retroactivo. Esto es en cuanto a la irretroactividad en materia tributaria, atendiendo a lo que establecen las infracciones y las sanciones. Esto es muy importante porque tenemos entonces ya la idea, ya tenemos en sí concretado, ¿verdad?, que a efectos de materia tributaria, pues todo es a manera de futuro. Sin embargo, pues sí se puede considerar que tenga un efecto retroactivo siempre y cuando no infrinja, ¿verdad?, una sentencia firme o resoluciones en materia tributaria. Nos vamos ahora a lo que establece el artículo número 67. Quiero que le den conmigo lectura, por favor. Y ahí tenemos lo relativo a la aplicación. El presente código será aplicable a las infracciones y sanciones estrictamente en materia tributaria, salvo lo que dispongan las normas especiales que establezcan las leyes que regulan cada tributo. Y eso es muy importante porque la aplicación que tiene el Código Tributario de acuerdo a las sanciones y a las infracciones, efectivamente, y tal como lo preceptúa el artículo 67 de nuestro código, aplican únicamente, ¿verdad?, para las infracciones y sanciones, ¿verdad?, de acuerdo a la materia estrictamente tributaria. Sin embargo, cada una de las leyes especiales podría regular, de acuerdo al tributo, algún aspecto importante que nos podría permitir remitirnos a una ley adicional. Ahora nos vamos al artículo número 68 y en el artículo número 68 vamos a conocer entonces cuál es la responsabilidad que conlleva el tema de las infracciones y de las sanciones y menciona lo relativo a la responsabilidad. Los sujetos tributarios o sus representantes que deban presentar declaraciones lo harán de conformidad con lo que establezca el Código Tributario y serán responsables de conformidad con la ley. Esto es muy importante para que consideremos quiénes son responsables en materia tributaria. Ya sabemos que son responsables todos los sujetos tributarios o sus representantes, ¿verdad?, que tengan la obligación de presentar las declaraciones que corresponde y que deben hacerlo de conformidad con lo que establezca el Código Tributario y serán responsables directamente con lo que relacione la propia ley. Esto es, entonces, en cuanto al título 3, ¿verdad?, en cuanto al capítulo 1 o a la sección primera del apartado de las infracciones y sanciones a partir del artículo número 66, artículo número 67 y el artículo número 68. Voy a cambiar de imagen y tenemos entonces lo relativo al artículo número 69 y 70. Yo los invito a que lean conmigo, que lo socialicemos y que ustedes estén pendientes de cualquier comentario adicional que hagamos al respecto. Tenemos entonces en la sección segunda lo relativo a las infracciones tributarias. Acá encontramos el artículo número 69, que nos remite directamente al concepto, y le damos lectura a continuación. Toda acción u omisión que implique violación de las normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la administración tributaria en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la legislación penal. En este artículo les pido que pongamos mucha atención porque es muy claro al establecer que atendiendo a todas aquellas acciones u omisiones que puedan implicar la violación a las normas tributarias de índole sustancial y formal, pues se pueden considerar o constituyen una infracción en materia tributaria que será sancionada por parte de la administración tributaria, siempre y cuando no constituya un delito o falta, en el caso de que entonces se considere que esta acción u omisión tributaria y que implique una violación a las normas tributarias se constituya un delito o una falta, este va a ser sancionado directamente por lo que establece la legislación penal. Por eso es que los invito a que en el transcurso de la semana, para quienes todavía no tienen dentro de sus bibliotecas personales un código penal, lo adquiramos y lo podamos socializar en la próxima clase
tal vez en algún espacio al inicio o tal vez al final, vamos a compartir lo relativo a los delitos, faltas y sanciones en materia penal. Esto es entonces, estimados profesionales, lo que podemos compartir con relación a las infracciones y sanciones. Ya tenemos conocimiento cuándo aplica la irretroactividad. Sabemos que las leyes tributarias tienen efecto futuro, pero podrían considerarse con efecto retroactivo, con irretroactividad de la ley, siempre y cuando no altere una resolución o una sentencia firme y pues que éstas sean más benignas para el infractor. También tenemos lo relativo a la aplicación. Podemos compartir que esto, en cuanto a lo que establece el Código Tributario en materia de infracciones y sanciones, pues será estrictamente sancionado de conformidad con lo que establece el Código Tributario, siempre y cuando, ¿verdad?, así se determine. Y en cuanto a algunos aspectos tributarios, también se puede considerar hacer uso de las leyes que regulan cada tributo. En cuanto a la responsabilidad, podemos compartir que los sujetos tributarios o sus representantes, pues, que tienen la obligación de prestar una declaración, porque esa es la función que tenemos como contribuyentes, ¿verdad?, de presentar lo que corresponde y en el plazo correcto. Podemos hacerlo y tenemos de hacerlo de conformidad con lo que establece el Código Tributario y seremos responsables de conformidad con la ley en cuanto a las omisiones a esto. En cuanto a las infracciones tributarias, estimados amigos, puedo compartir que tenemos un concepto y que cuando compartí el concepto inicial, cuando iniciamos la presente clase, este es el fundamento legal del concepto del ilícito tributario, lo tenemos en el artículo número 69. Si yo preguntara a ustedes, porque si me fundamentan, por favor, lo relativo al ilícito tributario, ustedes inmediatamente se pueden remitir al artículo 69, ya que acá tenemos el concepto que establece claramente que cualquier acción u omisión que pueda considerarse como una violación a normas tributarias se puede constituir una infracción que será sancionada por la administración tributaria y en caso de considerarse delito o falta, ya será directamente sancionado de conformidad con lo que establece el Código Penal. Esto es entonces en cuanto a los conceptos y tenemos lo relativo a la competencia. Vamos a la competencia en el artículo número 70. Para poder avanzar y poder continuar, podemos mencionar que el artículo número 70 menciona lo relativo a la competencia y le damos lectura, por favor. Cuando se cometan delitos tipificados como tales en la ley penal relacionados con la materia tributaria, el conocimiento de los mismos corresponderá a los tribunales competentes en el ramo penal. Es muy importante para que ustedes sepan, bueno, entonces, ¿qué juez? ¿Quién va a conocer en cuanto a delitos y faltas en materia penal que impliquen infracciones a la ley tributaria? Entonces, sabemos que quienes va a conocer de acuerdo a la competencia que se le otorga conforme con la ley, lo que establece el artículo número 70, le corresponderá a los tribunales competentes en el ramo penal. Esto es en cuanto a la competencia. Tenemos también que cuando se presuma la existencia de un delito, la administración tributaria deberá denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial penal competente, sin perjuicio del cobro de los tributos adecuados al fisco. El pago del impuesto defraudado por el imputado no lo libera de la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir esto, estimados amigos? Que cuando inicia una situación que se considera infracción tributaria, infracción a las normas tributarias, puede llegar de que atendiendo a la magnitud, a esa dimensión del ilícito tributario, se podría encuadrar la acción u omisión, se podría encuadrar en lo que es un delito o una falta, que conlleva dos responsabilidades: el cumplimiento en materia tributaria y el cumplimiento en materia penal. En cuanto a lo que establece el artículo 70, el segundo párrafo es muy claro al mencionar que si existiera la comisión de un delito en materia tributaria, la administración tributaria tiene la obligación de denunciarlo al órgano jurisdiccional competente, quien va a iniciar acciones penales, acciones legales de investigación a través del ente investigador. Y también hace mención que
si se solventa la situación tributaria, esto no exime la situación penal porque tenemos que responder, no se libera de lo que es la responsabilidad penal porque se debe responder tributariamente y penal como corresponde. Espero que haya quedado claro. Le damos lectura al artículo 70, el último párrafo, y con esto vamos a cambiar de aspectos en cuanto al ilícito tributario. Vamos a mencionar entonces, para finalizar, que el juez contralor de la investigación en los procesos en que se discutan obligaciones tributarias deberá remitir o deberá permitir que los abogados designados por la administración tributaria se impongan de las actuaciones judiciales y coadyuven al Ministerio Público en la persecución penal. Quiere decir que este artículo hace una aclaración o hace una afirmación, mejor mencionémoslo así, en cuanto a que los abogados que llevarán casos, ¿verdad?, en materia tributaria, tienen por la potestad y el sistema penal debe coadyuvar, debe permitir, ¿verdad?, que los abogados de la administración tributaria también, pues, tengan esa injerencia en cuanto a la investigación y coadyuven al Ministerio Público en esa persecución penal. Qué importante esto. Entonces, con esto cerramos el aspecto en cuanto al concepto, la competencia, y vamos a continuar por aspectos de tiempo. Tenemos lo relativo a las infracciones y a los delitos. Como tenemos en pantalla, ustedes pueden dar cuenta que tenemos 3 artículos que vamos a abordar en este momento. Vamos a saber entonces qué es una infracción. Para aspectos tributarios podemos mencionar, para aspectos generales, que la infracción es una conducta típica, antijurídica y culpable con la que se incumple una obligación fiscal, patrimonial o formal de la que es responsable una persona individual o colectiva que debe ser sancionada con pena económica por un órgano de la administración. Artículos 71, artículo 85 y artículo 86 del Código Tributario. Vamos entonces a nuestro código, por favor. Los invito a que le demos lectura al artículo número 71 y acá encontramos lo que establece el mismo código con relación a las infracciones tributarias. Le damos lectura de la siguiente manera. Son infracciones tributarias las siguientes. Número 1, pago extemporáneo de las retenciones, la mora, la omisión del pago de tributos. Ahí estamos ya en una omisión. La resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, el incumplimiento de las obligaciones formales, las demás que se establezcan expresamente en el Código Tributario y en las leyes tributarias específicas. Quiere decir que si tenemos una situación en la que incurrimos atendiendo a los numerales que establece el artículo número 71, pues ya podríamos considerar que se está incurriendo en una infracción tributaria. Vamos con el artículo número 85, por favor. En el artículo número 85 encontramos las infracciones sancionadas con el cierre temporal de los establecimientos, empresas y negocios. Eso es muy importante, ya que ustedes van a ser estos profesionales con mucho éxito que van a asesorar, y es importante que ustedes puedan considerar cuándo se puede cerrar temporalmente por parte de la administración tributaria lo que es un establecimiento, un negocio o una empresa por considerarse que se ha incurrido en un ilícito tributario. Vamos entonces y le damos lectura al artículo número 85. Se aplicará la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios cuando se incurra en la comisión de cualquiera de las siguientes infracciones. Número 1, no emitir o entregar facturas, notas de débito, notas de crédito o documentos exigidos por las leyes tributarias específicas en la forma y en el plazo que establezca la ley. Número 2, emitir facturas, notas de débito, notas de crédito u otros documentos exigidos por las leyes tributarias específicas y que no estén previamente autorizadas por la administración tributaria. Número 3, utilizar máquinas registradoras, cajas registradoras y otros sistemas no autorizados por la administración tributaria para emitir facturas u otros documentos. Y número 4 y último,
no haber autorizado y habilitado los libros contables establecidos en el Código de Comercio y habilitado los libros que establecen las leyes tributarias específicas. Estimados amigos, entonces, ¿cuándo se puede dar el cierre temporal de una empresa, establecimiento o un negocio? Cuando se incurre en cualquiera de las situaciones que establece el artículo número 85. Lo importante de no emitir una factura, la importancia de no emitir una nota de débito, una nota de crédito, de documentos que son exigidos por la ley, ¿verdad? Y en el plazo que corresponde, la importancia de emitir una factura que no esté debidamente autorizada por el sistema tributario, la importancia de utilizar, imagínense ustedes, máquinas registradoras que no estén directamente autorizadas también por la administración tributaria y que no tengamos los libros contables de conformidad con lo que establece el Código de Comercio debidamente autorizados para poder habilitarlos en materia tributaria. Estos son los casos en cuanto a los cierres temporales de sanciones, ¿verdad? De empresas, establecimientos y negocios. Ahora nos vamos con el artículo número 86. Vamos a darle lectura al primer párrafo. Yo los invito a que ustedes lean todo el artículo, ya que es bastante amplio, pero espero que ustedes puedan tener una comprensión correcta de este artículo y que también hagan uso de la doctrina para ir concatenando. Tenemos entonces el cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios y lo mencionamos de la siguiente manera. El cierre temporal de las empresas, establecimientos o negocios es la sanción que se impone a las personas individuales o jurídicas propietarias de dichas empresas, establecimientos o negocios que incurran en la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo número 85 del Código Tributario, que es lo que le acabamos de dar lectura. Este es el fundamento legal, entonces. ¿Qué es lo que sucede cuando se incurre en una comisión de las infracciones tipificadas en el artículo número 85 del Código Tributario? Pues el efecto que tiene es el cierre temporal de las empresas, establecimientos o negocios y también la sanción que se le impone a la persona individual o jurídica que sea la propietaria de dichas empresas, establecimientos o negocios. En ese sentido, yo les pido por favor, que leamos lo que establece el artículo número 86 referente a la sanción, porque es muy importante que ustedes conozcan el plazo, ¿verdad? El plazo que también se le otorga para poder dilucidar la situación en cuanto a la sanción y también qué pasaría si el infractor opone resistencia antes de concluir el plazo de la sanción que viola esta situación. Entonces, sí, por favor, para aspectos del examen final, si lo podemos mencionar, leamos todo el artículo número 86, por favor, y previo, por supuesto, previo a que nos estemos evaluando ya de la última etapa del curso, pues con mucha tristeza, ¿verdad? Porque es muy importante, nos podemos sentir familiarizados con un grupo de estudios como lo son ustedes, y pues todo tiene un principio, todo tiene un final, pero previo a que culminemos, ¿verdad? Apenas no nos hemos evaluado la segunda parte, pero para mencionarlo, ya para el examen final sí cabe mencionar que este tema en cuanto a la infracción en el artículo 86 es muy importante. Previo a que culminemos, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de lo que vendrá para que ustedes pues sepan qué es lo que sí podemos, todo es importante, pero cuál es lo que va a tener más relevancia en cuanto a aspectos puramente de evaluación. Bueno, vamos a avanzar y tenemos una imagen duplicada. Tenemos que es un delito, sabemos que es la acción u omisión penada por la ley penal. Un delito es una acción u omisión penada por la ley penal. Y la sanción a ese delito o a esa falta, pues es un hecho positivo o negativo impuesto al obligado mediante la fuerza como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico. ¿Por qué mediante la fuerza? Porque no estamos, pues, no tenemos esa capacidad de poder asumir en muchas ocasiones el compromiso de que incurrimos en una acción o omisión que está penada por la ley penal. Entonces, esto trae aparejada una situación que conlleva un hecho, ¿verdad?, ya sea positivo o negativo, que se va a imponer al obligado y que esto podría llevarse a cabo de conformidad con lo que establece la ley por la fuerza, ya que pues se ha tenido un incumplimiento al deber jurídico. Vamos a avanzar
y tenemos en pantalla los elementos del ilícito tributario. ¿Cómo se dividen los elementos del ilícito tributario? Pregunta, ¿cómo se dividen los elementos del ilícito tributario? Tenemos dos formas de dividirlos. Primero son los objetivos, que es la conducta, los sujetos activos del ilícito tributario, la tipicidad, la antijuridicidad y la imputabilidad. El primero, que es la conducta, consiste en un hecho o una conducta externa del agente infractor, y esta conducta puede consistir en una acción o una omisión. El segundo, que son los sujetos activos del ilícito tributario, son los contribuyentes o responsables del pago de los tributos. El tercero, que es la tipicidad, es esa transgresión o infracción a las normas de carácter tributario. El cuarto, que es la antijuridicidad, son las conductas que lesionan el bien jurídico financiero del Estado, que es lo que se protege estatalmente. Y por último, el quinto, que es la imputabilidad, que es esa aptitud para serle atribuida a una persona una acción o omisión que constituye un delito o una falta. Con esto entonces tenemos la primera división o la primera subclasificación, ¿verdad?, a esa división de los elementos del ilícito tributario, atendiendo a número uno, que son los elementos objetivos del ilícito tributario, y tenemos la conducta, los sujetos activos del ilícito tributario, la tipicidad, la antijuridicidad y la imputabilidad. Ahora nos vamos con el número 2, cómo se dividen, ¿verdad?, los elementos del ilícito tributario. Y la segunda división son los subjetivos. En el número 2 encontramos el dolo. El dolo es toda la intención de no efectuar el pago de la obligación fiscal impuesta o en pagar una cantidad menor a la debida. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos ya esta intención de no efectuar el pago, sabemos que tenemos la obligación tributaria, que tenemos que cumplir con el Estado tributariamente hablando, pero ya existe una intención individual, personal, ¿verdad?, de no efectuar el pago de la obligación fiscal impuesta o en pagar una cantidad menor a la debida. Esto es el dolo. Y tenemos, por último, la culpa, que es esa imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado que cause igual daño que un delito intencional. Sabemos entonces que en cuanto al dolo, pues podría considerarse que existió la intención de no pagar o pagar una cantidad menor, y la culpa, pues ya es esa imprudencia, ya es esa negligencia, ya es esa imprevisión, impericia o esa falta de reflexión o de cuidado que pueda causar igual daño que un delito intencional aparejado con el dolo. Con esto, estimados profesionales, tenemos la clasificación de los elementos del ilícito tributario, los subjetivos y los objetivos y los subjetivos. Espero que haya quedado muy claro para cada uno de ustedes. Para mí, de verdad, es un privilegio poder compartir todo lo relativo a materia tributaria con cada uno de ustedes, con un grupo tan especial como lo son ustedes. Vamos a pasar, entonces, a las preguntas de estudio que dejamos al final de cada una de las clases. Espero que haya quedado muy claro. Cualquier duda que ustedes tengan, pues los invito a que leamos nuevamente los artículos del Código Tributario, también que leamos la doctrina, que leamos casos incluso, ¿verdad?, prácticos para poder conocer qué sucedió, cuál fue lo relevante en cuanto al seguimiento del caso y cómo se dilucidó la situación en materia tributaria. Vamos a darle lectura a las preguntas de estudio que dejamos al final. Tenemos la semana número 10, preguntas de estudio. La pregunta número 1 menciona lo siguiente: ¿cuál es el elemento objetivo del ilícito tributario consistente en transgresión o infracción a las normas tributarias? Número 2, ¿a qué se le conoce como la intención de no efectuar el pago de la obligación fiscal impuesta o en pagar una cantidad menor a la que corresponde de conformidad a la capacidad de pago? Número 3, ¿qué concepto se refiere a un hecho positivo o negativo impuesto al obligado mediante la fuerza? Lo hemos compartido con ustedes. Número 4, ¿cuáles son las dos formas en que se dividen los elementos del ilícito tributario? Una clasificación que se divide en dos, y el nombre de la teoría que no diferencia entre infracción tributaria y delito, que la considera que son totalmente iguales. Esto es entonces, estimados amigos,
con relación al tema del día de hoy, de la clase número 10, de la semana número 10, el ilícito tributario. Un tema muy especial, como ustedes se han dado cuenta, hemos venido manejando la secuencia de los aspectos en materia tributaria. Vamos a llegar a un apartado en cuanto a poder considerar aspectos prácticos para que ustedes tengan una idea, una noción de lo que sucede ya en la práctica. Yo los invito a que estudien mucho. Para mí es un honor compartir con ustedes también las recomendaciones del caso, ¿verdad? Ya que tenemos nuevas situaciones, restricciones mencionadas alrededor del día viernes, ¿verdad? Entonces, lavarnos las manos, usar correctamente la mascarilla, el distanciamiento social, no asistir a actividades donde exista una aglomeración de personas. Cuidémonos, cuidemos a nuestros seres amados. Les dejo, ¿verdad? En este día, continúen con sus actividades educativas, continúen con sus actividades personales, pero sin olvidar lo más importante, la familia, y siempre, ¿verdad? Poner todas las cosas en manos de Dios principalmente. Un bonito día, un abrazo a la distancia, compartimos en una próxima y pues mis mejores deseos siempre. Quedo a sus órdenes, hasta pronto.